la amén, iglesia. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. ¿Cuánto lo creen? Claro. ¿A cuánto le gusta la enseñanza? ¿De arriba no? ¿A cuánto le gusta la enseñanza? Claro. Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos confesado el mismo pecado al Señor Dios por sentirnos mal y prometiéndole que ya no lo volveremos a hacer? Que nadie nos engañe cuando exista un verdadero arrepentimiento ante el Señor Dios. O los que profesan ser cristianos vieran, supieran y entendieran y sintieran lo que hace falta cuando hay un absoluta y verdadero arrepentimiento ante el Señor Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo les invito a que hagan su Biblia, amados hermanos, en el libro de de Lucas, libro de Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Lucas. Si encontró en reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Amén, amada iglesia. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Esta es la iglesia Santidad de Jehová. Esta es la iglesia de mi pastor Luis Eduardo Díaz. La iglesia de mi pastor Eduardo Díaz es una iglesia guerrera. Una iglesia que está aquí lo hace sentir que está en su casa, que siente la presencia de Dios. Alabe lo que Cristo vive. Esa es la iglesia en la cual yo me congrego y gracias al Señor Dios y mi pastor estoy aquí por misericordia de Dios. Amén, mis hermanos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que se encontraban cerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los Galileos, que todos los Galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hasta aquí la porción de la palabra. Yo quiero que me ayuden a orar para que esta palabra llegue a todos nosotros. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, primeramente le doy gracias por darme vida y salud. Gracias por permitirme estar aquí en tu casa, Señor, en tu presencia. Padre amado, hoy ha sido su complacencia llevar esta prédica, Señor. Hoy ciencia, conocimiento y sabiduría. Que tu palabra salga. Que usted, en presencia de mi Señor Dios, esté delante de mí. Padre, y le pido permiso para hablar a su pueblo. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Alabado y engrandecido sea el Señor Dios. Ahora, hermanos, en esta hora vamos a ilustrarlo, vamos a enseñar el tema muy importante hoy en día,
en las casas de Dios. Un tema que es necesario en cuanto al entendimiento del Evangelio, que es la palabra de Dios. Y este tema es la necesidad de un verdadero arrepentimiento. En el idioma bíblico griego, en el Nuevo Testamento, se reconoce el arrepentimiento, y en griego se escribe y se pronuncia metanoé, que quiere decir arrepentirse. Y arrepentirse es un cambio relativo en nuestra vida, en nuestra rectitud, en nuestras actitudes. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un medio que nuestro Señor Dios nos dio para arrepentirnos de nuestros pecados. El pecado detiene el crecimiento espiritual en los siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro. Mire, el pecado también detiene las bendiciones que el Señor Dios nos está mandando. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque dice que el que no se ha arrepentido verdaderamente, dice que en la región de celeste están, ¿qué miran? Los demonios. Entonces el Señor viene, nos manda la bendición, y por un pecado no llega la bendición, y dice que el Señor no me quiere. Hay que tener un verdadero arrepentimiento para ese día. El arrepentimiento es un cambio de direcciones en nuestra mente, en nuestro modo de pensar. El arrepentimiento viene y produce una sensación cuando ha habido un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento espiritual. Aquí en este texto de cabeza, el Señor Dios dice: antes, si no os arrepentís, todo pereceráis igualmente. Oiga, me imagino que muchos dirán: este es el Evangelio, este es la palabra de Dios que predican sus ministros, porque dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? Es dura, pero no la digo yo, amados hermanos. La dice la Biblia, el Señor Jesucristo, en el libro de Juan 6:60. Dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto os ofende. Yo le pregunto, amados hermanos, ¿esta enseñanza del arrepentimiento nos ofende? De silencio. No debe ofendernos, porque es palabra de Dios, es palabra que nos va a solidificar en nuestra vida espiritual, a caminar con rectitud para lograr la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de lo que Cristo vive. Habemos hermanos cristianos que hemos creído que somos salvos. Hemos creído que somos salvos. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado engañar por un evangelio falso. ¿Y qué es un evangelio falso? Es un mensaje de su pecado. Se confunden y el diablo. Hoy en las iglesias modernas no se predica el arrepentimiento. Se predica que el Señor Jesús
liberta, quien salva, y hay que tener fe en el Señor Jesús. Sí, es verdad. Pero nunca dice que para tener esa fe al Señor Jesucristo tenemos que arrepentirnos verdaderamente, y a su nombre sea la gloria. Alaba lo que Cristo vive. Oiga, cuando yo estoy examinando este mensaje que lo estaba leyendo, yo dije, este mensaje es para mí. Este mensaje, amada iglesia, es para mí, no sé si para alguno de ustedes. Como dije al principio, no somos salvos. No, si yo no peco. Alabado sea Dios. Miren, nosotros pecamos de pensamiento. Está predicando el hermano William que me cae mal. ¡Ah, pecó! ¡Pecó! ¡Pecamos en oído! Oye, ven acá, ven, te cuento del hermano William. ¡Pecó! ¡Pecó su oído! Pecamos de vista. Miradas lujuriosas. Pecamos de verbo, de boca. Y para eso, Dios nos trae la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Alabe lo que Cristo dijo. Entonces, como le iba diciendo, estudiando este pasaje bíblico, me doy cuenta que es verdad, en el Evangelio, si uno no tiene un verdadero arrepentimiento, no podemos creer en el Evangelio. Porque el Evangelio es, solo pocos saben, el Evangelio es poder de Dios. Diga, el Evangelio es poder de Dios. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar la santa y poderosa palabra de Dios, ¿cuál fue el mensaje primero? El arrepentimiento. Dice que el apóstol Pedro predicó en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, el mensaje era de arrepentirse. Arrepentirse primero. El apóstol Pablo predicó a los gentiles en el Areópago que hay que arrepentirse. ¿Qué es el Areópago? El Areópago es la colina del Hades griego, donde se congregaban o se reunían las altas autoridades de la ciudad para tratar asuntos de la ciudad. Ahí se metió el apóstol Pablo a predicarles que para eso tenía que tener un arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque yo veo que ahí tiene un altar que dice al Dios no conocido. Y yo les vengo a hablar de ese Dios, le dice Pablo. Pero para creer en ese Dios tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, y a su gloria. Denle fuerte aplauso al Señor Dios. La Biblia es clara y dice que es necesario el arrepentimiento. Los que tratan de recibir al Señor Jesucristo sin arrepentimiento están engañados. Hay que recibir al Señor Jesucristo con un arrepentimiento genuino. No por emoción, no porque pasó quien yo quiero estar con él, no. Hay que arrepentirse para que nosotros venga en ese arrepentimiento el Espíritu Santo y nos abrace, nos consuele, que el Espíritu Santo es el consolador de todos. Qué lindo y precioso, alabe lo que Cristo vive. Mire, entonces si el arrepentimiento es tan importante en la Biblia, ¿por qué no se lo predica?
¿Saben por qué, amados hermanos? Vean, la carne aborrece el arrepentimiento. La carne no quiere saber nada del arrepentimiento, porque si sabe que hay un arrepentimiento, no hay pecado. Sí, da risa. Dele gloria a Dios. ¡Aleluya! Vamos a estudiar unos factores, son bastantes factores para saber sobre el arrepentimiento. Vamos a coger 4 factores importantes que debemos de saber cuando hay un verdadero arrepentimiento. Primer factor: tristeza por nuestro pecado. Yo no sé, yo hablo conmigo, yo siempre soy ejemplo. En los 22 años que yo tengo en el Evangelio, ha sido una vida de lucha. He pecado, me he sentido triste, porque no siento la presencia de Dios. Cuando uno no peca, uno siente la presencia de Dios. No sé ustedes, pero yo les voy a invitar a un hombre de la Biblia, que este hombre, cuando pecó, sintió una gran tristeza. El rey David. El rey David, cuando pecó, sintió una gran tristeza, un dolor. ¿Cómo? Cuando vino el profeta Natán a regañarlo por su adulterio y asesinato, el rey David ya estaba contrito, estaba arrepentido él. Y ahí el rey David escribe el Salmo 21. Vamos a leer el Salmo 21. No cierre la Biblia, que estamos en enseñanza. Alguien que lea el Salmo 21. ¿O lo leo yo? Al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, perdón. Salmo 51. Salmo 51, mi amado hermano. Salmo 51. Al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hasta aquí no vamos a ver. Miren, qué tristeza que sintió el rey David, que ahí él, en ese quebrantamiento, escribe este Salmo 51. Y vemos algo muy obvio en este salmo: una gran tristeza, un gran arrepentimiento de su pecado. Entendió que tan serio era su pecado, que se sentía tan sucio ante los ojos de Dios, que él ya no sentía la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Mire, el pecador sabe que Dios aborrece el pecado. El pecador sabe que la paga del pecado es la muerte. Pero aquellos que no se han arrepentido, no les importa. No les importa, amados hermanos. Esa es la razón por la que hoy en día hay muchos
falsos cristianos, como dije, porque no han tenido un verdadero arrepentimiento, no han tenido una tristeza por haber pecado. A ellos no les importa. ¿Saben lo que saben decir? Yo soy salvo y el Señor me perdona. Equivocado estás. Equivocado estás. Miren, cuando un cristiano consagrado, ya bautizado y todo, peca, tenemos un ángel escriba que te está anotando todo. Te está anotando todo, lo malo y lo bueno. Pero si tú tienes una tristeza por eso, tú te haces un verdadero arrepentimiento, ahí sí Dios te perdona y quizás no te mande factura, porque todo pecado tiene consecuencias. ¿Cuánto dicen amén? Alabe lo que Cristo dice. Mire, una persona también que ha cometido un pecado, aparte de sentir sin tristeza, también siente un fastidio, un odio. ¿Por qué pequé? Esa es la persona que verdaderamente está arrepentida. Pero el que no pasa nada. Le voy a decir algo de la Biblia. Dice que el pueblo de Nínive, cuando el profeta Jonás le llevó el mensaje del Señor Dios, ellos sintieron una gran tristeza y se pusieron en ayuno y oración, y asimismo sintieron odio, que rasgaron su ropa por el pecado que habían cometido, y ellos se arrepintieron verdaderamente y Dios no los castigó. Por eso es que el profeta no quería ir a Nínive. Estaban pecando, pero ellos reconocieron que estaban pecando, sintieron tristeza, sintieron odio y se arrepintieron verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Alabe lo que Cristo dice. Vamos a ver el segundo factor sobre el arrepentimiento: confesión del pecado. Amados hermanos, cuando nosotros pecamos, tenemos que confesar ese pecado. No le voy a confesar mi pecado al hermano William, ni a mi hermano, ni a mi hermana, porque el hombre no perdona pecado. El que perdona es Cristo. Y para que usted reciba ese perdón, aquí tiene que, Señor, he pecado en contra de ti, he pecado esto. Tienes que decir qué fue lo que pecó a Dios en su intimidad. Pero el que no está arrepentido, no pasa nada, no confiesa nada, no dice nada. Señor, pequé. Así no me dice, Señor, pequé. Sí, pero no estás arrepentido. Estás confesando tu pecado, pero no te has arrepentido. El rey David en el Salmo 51, él confesó su pecado. Confesó su pecado. Ahí cuando dice, porque reconozco mis rebeliones y mis pecados. Entonces, él al decir eso, que reconozco, porque él reconozco que había caído. Y él en su angustia, en su tristeza, él quiso tapar su pecado. ¿Y qué lo llevó? A cometer otro pecado: matar. Mató a Urías, el esposo de Betsabé. Él no lo mató a espada, sino que, como era el rey, estaba en batalla, lo mandó al frente y ahí murió Urías. Él se dio cuenta de eso, confesó, Señor, confesó todo y he pecado por mi maldad. Ahí dice, límpiame, lávame de mi maldad.
límpiame mi pecado. Confesar, tenemos que confesar nuestros pecados, amada iglesia del Señor. Tenemos que confesar, no. Dios quiere, Señor, yo pequé, perdón. ¿Qué pecado? Él sabe, pero Él quiere que seamos sinceros. Él quiere que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Y a su nombre, alabe lo que Cristo vive. Mire, cuando una persona no se ha arrepentido de su pecado, comienza a mentir y va acumulando más pecado. Oye, no, mintió, otro pecado. Y así, cuando hay un verdadero arrepentimiento, esa persona está listo de confesar su pecado, porque un corazón contrito y humillado confiesa su pecado y no pone excusa, no justifica su pecado. ¿Cómo es eso? Sí, porque pecó, porque el hermano William me hizo pecar. ¿Por qué pequé? ¿Por qué pecaste? Porque todos lo hacen y no pasa nada. Mire, ¿sabes lo que también dice? Pequé porque se me metió el Chucky. Se ríe porque es verdad. Pequé porque el diablo me incitó a que peque. Mentira. No estás arrepentido de tu pecado. Pecaste por tu propia concupiscencia. Alguien diga amén. Amados hermanos, yo le pregunto, como siempre cuando yo digo una palabra como maestro, profesor, ¿ustedes saben qué significa concupiscencia? Miren, en las clases que yo doy, muchas personas, inclusive pastores, ni sabían qué es concupiscencia. Si tienen pruebas, escríbanlo. Mis hermanos que estudian conmigo lo saben. Concupiscencia, deseo de lo ajeno, de bienes, terrenos, y en especial deseos desordenados, de placeres desordenados. Ese es concupiscencia. Cuando uno peca y está verdaderamente arrepentido, no justifique su pecado y diga como Dios dijo el rey David, Señor, o no solamente el rey David, uno que está verdaderamente arrepentido dice, Señor, he pecado y no merezco el perdón. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y a su nombre, alaben los hermanos que Cristo vive. Vamos con el tercer factor. Aceptar las consecuencias de su pecado. Ay, digo, es difícil, ¿no? Amado hermano, ¿sí sabía que cuando usted peca trae consecuencias? Para usted, o sea, para los que pecamos y para nuestra familia, que es lo más triste. Bueno, fuera que uno ya sí, no. El pecado trae consecuencias, amados hermanos. Lo digo por experiencia. Levante la mano, ¿quién no ha pecado? Y el resto, estamos en el cielo. Y digo, alabado sea Dios. Nadie ha pecado. Estoy en el cielo. Aleluya. Aleluya. Amén, sí. Miren, las personas verdaderamente arrepienten. Aceptan eso. Aceptan las consecuencias. Vamos a ver a alguien de la Biblia. Cuando el hijo pródigo pidió a su padre la herencia inmerecida, sin vergüenza, pide herencia sin que todavía el padre no. Pide la herencia. Y como todo padre le complace y le da la herencia que le corresponde, ¿no?
Y yo he leído sobre esto. Dice que el padre lo aconsejó. Dijo, esa herencia haga producir, haga crecer. Él se fue, consumió toda su herencia y después andaba como indigente. Que lo llevó hasta lo más bajo, que tuvo que, él no tenía que comer, ir a la chanchera a comerse la comida de los chanchos, el algarrobo, dice ahí. Y él en su tribulación, él dijo, acepto, porque pequé, no merezco el perdón. Aceptó las consecuencias del pecado. Sabía que iba a haber consecuencias por haber malgastado la herencia que todavía no le pertenecía. Pero el hijo pródigo aceptó su pecado. Entonces, el Señor Dios ve esa acción y lo consuela y le habla, anda a tu casa. Y en eso él pide perdón al Señor Dios, Padre Celestial, y va y le pide perdón a su Padre terrenal, aceptando las consecuencias y aceptando que pecó, sintiendo una tristeza por su pecado. Amados hermanos, hay personas que dicen que han robado, se han sustraído algo. Tiene que arrepentirse porque el robo trae consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? Prisión aquí en la tierra, muerte espiritualmente. Tiene que devolver. Me encontré, ya se va al culto y me encontré esta Biblia. Aquí no se encuentra nada. Ven y déjala ahí. Ni siquiera una moneda de 10 centavos que se encontró. No has encontrado. Eso es de Dios. Las cosas de Dios se llaman anatema, algo sagrado, pero el que coge se convierte en maldito. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que venir al discipulado, mis amados hermanos. Tiene que venir al discipulado para que sepan. Dice anatema, maldito. No. Anatema es algo que le pertenece a Dios. Y aquello que coge lo que no le pertenece, que le pertenece a Dios, se convierte en maldito. El que dice que ha robado, no, si yo no contigo, no he robado, devuelve. Mire, el Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos, y el Señor Jesucristo, baja de ahí, te voy a tu casa. Y el Señor Jesucristo ni siquiera lo señaló. Sino las palabras, él sintió un arrepentimiento. Él sentía las consecuencias, porque nadie no lo quería en el pueblo. Y él comenzó a devolver. Es un arrepentimiento. Si usted ha ofendido a alguien en su casa o aquí en la iglesia, pida perdón. Yo públicamente pido perdón si he ofendido a alguien. Le pido perdón. Haga lo mismo, porque a veces entre nosotros mismos hasta nos torcemos. Y el hermano no, yo me doy cuenta, ahí estoy yo viendo ahí, lo mira como bien.
Alábelo, mi hermano. Cuarto y último factor. Una guerra total para asegurar que no volveremos a pecar. Amados hermanos, si en nuestra vida antigua había algo que el enemigo hoy en nuestra vida nos molesta, nos fastidia, guerriemos, peleemos la buena batalla de la fe. Pongámonos la armadura de Dios para guerrear. La armadura de Dios, el yelmo. ¿Qué significa el yelmo? Venga el discipulado. El yelmo es la salvación para contrarrestar los dardos que nos tira el diablo en nuestra mente y en nuestro cerebro, que está en caso. Luego, ¿qué viene? La coraza, ¿de qué? De justicia, bien, galero ahí. Luego, ¿qué viene? El cinturón del Evangelio. Luego, ¿qué viene? Las sandalias de la predicación, para que el Señor Dios diga cuán hermosos son sus pies. Luego, ¿qué viene? El escudo de la fe. Y ahí viene la espada de la oración. Ya nosotros con la armadura de Dios vamos a hacer guerra. Vamos a guerrear. Y la guerra no es contra sangre ni carne. Como dije, por seres espirituales en la religión, la guerra es aquí. Dobladas las rodillas, frente en el piso. En los tiempos antiguos se tendían largo a largo. Ahí es la guerra. La guerra no es yo vengo al culto, que danzo, oye, hasta a la lengua y hasta profetizan. Eso no es guerra. Eso no es guerra, amados hermanos. Guerra es arrepentirse de sus pecados. Pelear por ese pecado que nos está atormentando. Mire, algunas personas dicen, yo guerreé y vencí el vicio de fumar cigarrillo. Alabado y engrandecido. Pero en la oscuridad de la noche te prendes un cigarrillo allá en la terraza, en la loza. Y alegas diciendo, es que es para el frío o para el estrés. O sea, no, hermano, soy ignorante. Que el cigarrillo es abrigo, que el cigarrillo manda el frío. O el cigarrillo es una medicina que contrarresta el estrés. No, mi hermano, tú no estás arrepentido. Tú todavía tienes eso porque no has guerreado verdaderamente. A su nombre sea la gloria. Él te dice que no voy a decir el aditivo de ingerir licor. Gloria a Dios. Pero vas a la casa a ver la nevera y ahí tiene cerveza enlatada, en botella. Vas caminando en la sala, aparador, ahí ves botellas de whisky, Chivarriga, Valentine, Johnny Azul. Oye, eso no es adorno. ¡Adorno! ¡Adorno! No te has arrepentido verdaderamente. Tú eres falso. Eres falso. No has tenido un verdadero arrepentimiento porque no te has puesto la armadura de Dios. No has guerreado. Y a su nombre sea la gloria. Mire, cuando alguien se arrepiente verdaderamente, ha guerreado, ese arrepentimiento, esa acción produce fruto. Quizás tu hermano no te va a ver esos frutos, pero el Espíritu Santo de Dios sí te va a ver esos frutos. El Espíritu Santo de Dios te va a abrazar, te va a consolar,
te perdono. Y ahí el guerrero dice, no soy digno de estar en tu presencia. Ese es un verdadero arrepentimiento. Amados hermanos, con esto voy a concluir. El Señor Dios no quiere que nadie perezca. El Señor Dios quiere que todos seamos salvos. El Señor Dios quiere que todos vengamos a un verdadero arrepentimiento. Amados hermanos, el altar de Dios está listo y preparado. Dios te está llamando, pero con un verdadero arrepentimiento. Póngase de pie. A tus pies. Póngale volumen. Oiga, este tema en la iglesia es muy importante. Mi pastor Eduardo Díaz lleva el mensaje, lleva la enseñanza. Esta es una enseñanza que la iglesia Santidad de Jehová necesitamos. Necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Si hay aquí en nuestra congregación, en nuestra iglesia, hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que quiere un arrepentimiento genuino, pasa adelante, allá atrás o allá, no. El que está arrepentido, ¿verdad? A alguien, porque dice en la palabra de Dios, si ante los ojos me negaste, yo te negaré ante mi Padre. Si ante los ojos de Dios me aceptaste, yo también te aceptaré. Yo le invito a alguien que no ha recibido. Mi hermana, hoy es su oportunidad. Venga, hoy es su oportunidad. Un verdadero arrepentimiento. Alabe lo que Cristo vive. Gloria a Dios. Alguien que cometió un pecado en su vida, es hora de arrepentirse. No tenga vergüenza. El evangelio es de valientes. Aceptar que hemos fallado. Yo he fallado y he tenido un arrepentimiento ante Dios. Y lo digo para mi vergüenza. Para mi vergüenza lo digo, amados hermanos. Mi hermana, cuando yo no veo el Espíritu Santo
Alábelo, que Cristo vive. Alábelo. Denle la gloria, la honra. Yo quisiera que la iglesia extienda su mano aquí sobre mis tres hermanas. Porque el mensaje le llegó. Padre amado, acepto a esta familia, a estas princesas, Señor. Le ruego, le suplico, cúbrela con tu preciosa sangre, que nada ni nadie les haga daño, Señor. Acude a su llamado, suple cualquier necesidad que ella tenga, que el ángel de Jehová campe alrededor de ella, y que la bendiga de sus ojos, que sigan en tu camino y que te sirvan para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alábelo, Jalmasú, Anamasijajayu. Alábelo, que Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Oh Dios. Se ha predicado tu palabra conforme fuera su voluntad, Señor. Que esta enseñanza llegue a la mente y a los corazones de tu pueblo y al mío, Señor. Padre, te doy gracias por las almas. La gloria y la honra es suya, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mi amado hermano.